Bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia de Dios y la luz de nuestro Señor Jesucristo, junto con esta bendita palabra, podamos ver el camino que lleva a la vida eterna. Con esta bendita riqueza, con este bendito tesoro que nos ha dejado Dios día con día, que es el pan, que es el sustento, que es esta bendita palabra. Estos consejos, estos proverbios, son los deseos de Dios, de Cristo, y el sentir que tengo de Dios por naturaleza para con todos los hermanos y hermanas, los conozca o no los conozca en todo el mundo. Que por este medio o por cualquier medio de santidad, Dios permita a los que vienen con hambre y sed de justicia, el quitarles el velo y poder entender esta riqueza de esta bendita palabra que es eterna. Así que continuemos, benditos hermanos y benditas hermanas, con el capítulo 31 de Proverbios, la enseñanza número 87. Habiendo ya orado a Dios, habiendo ya pedido a Dios que me permita ser un instrumento, hablar únicamente e inspirado por su bendita presencia, he orado por todos los suscriptores, los seguidores en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde Dios lo permita. Repito, Proverbios 31, versículo 4. Ayer, benditos hermanos y benditas hermanas, estamos viendo proféticamente con simbolismos una madre y un rey. Lo que una iglesia enseña, adiestra y disipula mediante la presencia de Dios hasta convertir a alguien en una criatura angelical, hasta que alcance el tamaño de la estatura angelical, de la estatura de una nueva criatura, y que puesto por Dios y no por el hombre, tenga un ministerio, cual sea que sea. Apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, profeta, profetisa. Y que, instruido mediante una iglesia santa y con la presencia de Dios, Padre y de Cristo Jesús, se logra tener esta estatura. Entonces estamos viendo aquí el consejo que Dios da a alguien puesto por Dios. Y ayer veíamos, hijo de mi vientre e hijo de mis deseos, no des tu fuerza ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Y seguimos con el 4, seguimos escuchando este consejo para los representantes. Dice: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y bueno, nosotros sabemos que Cristo Jesús bebió un vino siendo rey, y que de igual manera Timoteo, siendo un diácono, siendo un representante, también se le dijo que tomara vino a causa de sus constantes enfermedades estomacales. Entonces, si se fija, la Biblia es espiritual. Pero sí voy a hacer una pausa para explicar bien esto. El vino físico, que anteriormente en los tiempos de Cristo Jesús no existía tanto vino que hace daño, como el tequila, como el brandy, como el coñac, como el whisky, como el mezcal y tantos vinos que sacan que no son naturales, muchos son naturales, pero ya tienen muchos químicos y están procesados, más no el vino tinto o los vinos que se utilizaban, también llamado como sidra en aquel entonces, que era un fruto de la vid. Entonces, bien, de hecho, médicamente está comprobado que una copita de vino tinto después de comer sirve para el cuerpo humano, sin abusar. Claro que yo, por ejemplo, no tomo ni siquiera vino tinto, ni tomo cerveza, ni tomo nada,
¿verdad? Porque, para empezar, no se me antoja por estar embriagado del Espíritu Santo. Y cuando uno está embriagado del Espíritu Santo, pues ese tipo de cosas, a mí en lo personal no se me antoja. Pero de igual manera, yo no critico a un siervo o una sierva que se pueda tomar una copita de vino tinto, una copita quizá de rompope, no lo critico, ¿sí? Critico a aquel que se toma 4 o 5 y que se la sigue. Pero una copita, no. Entonces, aquí no está hablando físicamente del vino que nosotros conocemos, sino simbólicamente. Recuerde que el vino del que habla la Biblia simbólicamente es o beber de la copa de Satanás, que es darle mi vida, y es derramar mi sangre en el mundo, en el campo que Satanás trajo, o bien beber de la copa que Cristo Jesús trajo y consagrar mi vida. Entonces, cuando habla no bebas, porque no es de los reyes ni de los príncipes, beber vino, es que un representante debe de estar en la cruz totalmente rechazando siempre la oferta y la seducción de Satanás de cualquier ídolo o cualquier vicio o cualquier concupiscencia a la carne que me quite mi vida, que me quite mi sangre para derramarla a los pies de Cristo, que es la iglesia. Entonces, vuelvo a repetir, 2 copas. Por eso hay mucho simbolismo. Cuando Cristo Jesús dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, ahí está la copa, ahí está la invitación del rey, no puede ser mi discípulo, el que no toma su cruz. También en la última cena, que así se le conoce, antes de que Cristo Jesús fuera a ser sacrificado, esa misma noche subió en un aposento alto junto con sus discípulos, que se sentaron a la mesa, y tomó los discípulos, los 12, había más gente pero no en la mesa, pero en la mesa estaban los 12 discípulos, que representa que dejaron barca, dejaron padre, dejaron redes, dejaron mesas de impuestos, lo dejaron todo por seguir a Cristo. Entonces, eran dignos de tomar la copa del rey que ofrecía, porque ya habían pagado el precio de consagrar sus vidas a Cristo Jesús. Desde el momento en que Cristo Jesús los llamó y dejaron todo, dejaron sus vidas antiguas, dejaron sus costumbres y empezaron una vida nueva al lado de Cristo, ya no regresaron a la vida antigua, ya no regresaron a lo que hacían antes, sino Cristo Jesús los hizo pescadores de hombres. Así, cuando Cristo Jesús en la Santa Cena tomó primeramente el pan y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes, y lo partió, ya representando que Cristo Jesús y su cuerpo fue partido en la cruz de igual manera, porque se le contaban todos sus huesos. Eso lo dice en Salmos 22. Si usted quiere saber la verdad de cómo Cristo Jesús padeció en la cruz, lea Salmos 22. Se le podían contar todos los huesos y su cara quedó desfigurada. Bien, de igual manera, el tomar el pan y aceptar ese pan es el pacto de destruir mi cuerpo y partir mi cuerpo al mundo, a Satanás, porque la carne por naturaleza busca las cosas de aquí abajo. Entonces, partir mi cuerpo es crucificarlo juntamente con Cristo por fe, para no darle ningún alimento de su concupiscencia, de lo que ofrece Satanás, y estar en la cruz. Y número 2, tomó luego el vino y dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos en una copa, y pasó y se las dio a los discípulos, que el beber de la copa de Cristo Jesús y beber de su sangre simbólicamente es aceptar el pacto de ser un seguidor de Cristo, de caminar su camino, y así como Cristo derramó ese vino, esa sangre en la cruz para salvación, de igual manera, como dijo Cristo,
no hay mayor amor que que uno ponga la sangre por sus amigos, o la vida, que es lo mismo, ¿verdad? Alma, sangre y vida es lo mismo. Y así lo dice en San Juan, vuelvo a repetir, y no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Y claro, o por sus ovejas, ¿verdad? Y para poder poner yo mi vida, necesito no beber ni vino ni sidra de Satanás, que me quita el tiempo para estar consagrado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, hasta diciembre y todos los días en este planeta Tierra, sabiendo que el reposo a los que trabajaron en la obra es cuando venga Cristo, o se me para el corazón si es que me encontró como un siervo fiel dando mi vida. Aquí no es de los reyes o la muel, ni de los príncipes tomar sidra, es todos aquellos que se dicen y se jactan de ser siervos de Dios, están tomando el vino del diablo porque únicamente dan palabra cuando se les pega la gana, un fin de semana o un ratito, y eso para ir con engaños a recoger el dinero. Nada más. Pero yo le pregunto, y siempre le he preguntado en este estudio, ya es el último capítulo de Proverbios, yo siempre le he preguntado, ¿usted conoce un representante que imite a Cristo? A Pablo, a Pedro, que todos los días esté trabajando día con día, semana con semana, mes con mes, año con año, que le puede encontrar usted pan a cualquier hora que llegue, así sea también en la noche, en la madrugada, en la mañana o en el día, y que no nada más se encuentre palabra un día que vaya, sino todos los días. Si usted tiene hambre y sed de justicia, bravo, quédese ahí. Entonces, un representante, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, que sea del cuerpo de Cristo, el pacto establecido es mi sangre, mi vida, mi tiempo, mis ojos, mis oídos, todos mis miembros, los compró el rey a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, para ser un esclavo, para ser un sirviente a sus pies. Y recuerde, hay dos señores, hay dos copas, hay dos vinos, hay dos fiestas. Satanás y Cristo. Entonces, no es de los reyes o la muel, y eso ¿quién se lo enseñó? La madre, la iglesia. Y de igual manera, aquí, gracias a Dios, gracias a su presencia, a los discípulos que Dios está adiestrando para ir a la batalla el día de mañana, se les enseña muy claramente que el que desea el obispado, que el que desea ser un instrumento de Dios, debe de estar en la cruz, debe de tomar su cruz. Bueno, dice entonces, no es de los reyes o la muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, ¿sí? No sea que bebiendo olviden la ley. Y aquí ya está más claro, ¿verdad? Porque está escrito en la ley de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que si yo adultero, que es ir a beber la copa de Satanás, hay muchas citas bíblicas en donde nos habla de perder los sentidos espirituales. Así como, por ejemplo, una persona cuando bebe vino físico, y nosotros tenemos 5 sentidos, el tacto, la vista, el oído, el gusto, y bebemos más, podemos perder 2 o 3 sentidos. Por eso cuando la autoridad aprende a alguien que hizo algún ilícito y que le hacen una prueba, dicen no viene en sus 5 sentidos. De igual manera también, en el momento que Dios nos resucitó espiritualmente, el espíritu tiene sentidos, tiene un tacto, un corazón sensible, tiene vista espiritual, tiene oído espiritual, tiene gusto espiritual para poder deleitarnos y que esta palabra sea como miel. Entonces,
Así dice también en Corintios, ¿verdad? Y lo dijo Pablo hablando del vino. Pero me temo que como la serpiente engañó con una copa los sentidos de Adán y Eva, que eran siervos, que eran reyes, que eran príncipes encargados en un Edén, sus sentidos de alguna manera sean también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, bíblicamente, si yo tomo la copa que todos los días y la fiesta que todos los días Satanás tiene y me incita y me seduce para tomar, y que mi cuerpo me pide esa copa, pero que por medio del fuego, por medio de la fe y del Espíritu Santo, pongo mi cuerpo en servidumbre y controlo mis miembros, entonces, porque sé que mi carne me lo pide, pero sé por la ley que si yo tomo voluntariamente, me voy a quedar extraviado, me voy a quedar sin conocimiento, se me va a poner un velo y se me va a quitar esta bendita palabra que Dios y Cristo Jesús pusieron en mi corazón. Yo me pongo de ejemplo para no juzgar a nadie, ¿sí? Y todos estamos en peligro. Todos los que hemos alcanzado la estatura del varón perfecto debemos de tener en nuestro corazón y en nuestra mente el temor todos los días de tener mucho cuidado, porque no es de los reyes ni de los príncipes aceptar la oferta del enemigo para que me embriague y se me olvide la ley. No es de los reyes la muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes beber sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y aquí, bendito pueblo de Dios, nos volvemos a dar cuenta el por qué hay tantas congregaciones pervertidas por el engaño de Satanás y la astucia y la estratagema de los hombres que engañan disfrazados de ángeles de luz. Porque hay una enseñanza que Dios me permitió, bendito pueblo de Dios, que se la recomiendo, búsquela en YouTube, está, que se llama Quitando el Velo de Dios, o Quitando el Velo al Pueblo de Dios. Y que esa enseñanza que Dios me permitió hacer, no sé, hace como un año, o quizás más de un año, está muy explícita con la Biblia para poder ver por qué proféticamente hay tantos que cambiaron la gloria de Dios por beber vino y sidra y aceptar la oferta del diablo, y por qué pervierten en las iglesias el derecho de los afligidos, de los que vienen del mundo, de los que vienen en aflicción, de los que vienen en esclavitud. Porque todos, incluyendo a este servidor, fui llamado de Egipto, fui llamado del mundo, venía con un corazón enfermo, venía afligido, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios, pues no permitió que cayera en una congregación de esas que permitieran el derecho de los que vienen y de los que no tienen un conocimiento. Entonces, el pacto del Señor, Cristo Jesús, del Rey, del dueño de la iglesia y del Padre, cuando nos ha escogido para ponernos al frente de sus ovejitas, cuidado, bendito hermano y bendita hermana, porque lo que Él compró con su sangre, si yo lo echo a perder por tomar una copa de Satanás o de tomar una sidra que me es prohibido bíblicamente, ay de mí que pervierta y me vuelva un instrumento y una piedra de tropiezo en vez de edificar. Bien, y automáticamente, aunque yo diga no, en automático viene, se me quita la ley, aunque yo diga no, aunque siga leyendo, ya está escrito aquí. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Ahora, sí, el desfallecido, dar la sidra y el vino, fíjese bien, bendito hermano, una
a mí Cristo Jesús viene y me resucitó. Pero yo por terco, el pecado paga un salario y es la muerte. Es la muerte. Yo soy necio, ¿ok? De igual manera, yo soy de amargo ánimo porque en el mundo está la amargura. Y con Cristo Jesús está la dulzura. Así lo dice la palabra. ¿Sí? Recordemos un ejemplo. En Egipto, todos los días estaban amargamente viviendo sus vidas. De hecho, cuando Dios los saca por medio de Moisés, les manda que cada año hicieran una fiesta donde tenían que comer panes amargos, con hierbas amargas. Y así lo dice la palabra. Eso era para que no se les olvidara cuando hicieran esa fiesta y comieran ese pan y dijeran, ¡ay, qué feo! Que no se les olvidara la amargura que estuvieron cuando eran esclavos. Ahora, hay gente que ama las tinieblas, hay gente necia, hay gente que se deja engañar y están en amargura. Y hay gente también que ya está muerta. Bueno, Dios les permite que ese vino, que esa copa, se les dé en esas congregaciones. Es un justo pago de Dios. Y efectivamente, Dios, cuando uno rechaza el pan de vida, cuando uno es incrédulo, le permite entonces que se hastien de carne, como el primer pueblo que deseaba la carne, las ollas de carne de Egipto, todo con simbolismos, ¿verdad? Dijo, ok, ¿quieren? Ahorita los atasco de carne. Ya simbólicamente, de igual manera la esposa de Lot, que extrañaba y volteaba atrás cuando se le dijo, no voltees, y extrañaba el vino, la sidra de Satanás, pues se le dio adelante, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se le va a dar o a quién va a permitir Dios que se le dé esa doctrina de consagrar la vida en el mundo? Pues mire, a los necios, a los que amaron el mundo, a los que pecaron, a esos désenlo. Y así usted se puede dar cuenta que la mayoría de los que hoy se dicen cristianos están bebiendo de esa copa del diablo porque consagran sus vidas. Son iglesias o congregaciones donde trabajan, donde estudian, donde hacen una vida como los gentiles, como los incircuncisos. Se comportan de igual manera en el aspecto cotidiano. Y recuerde, no es porque digan, yo no digo groserías, yo no voy a la villa, eso no, hermano. El comportamiento y la obra de Dios en el mundo, en vez de darle mi vida a Dios. Bueno, y Lamuel y la madre que lo instruyó por medio de Dios, decía, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Sí, porque yo le voy a decir algo. Así como cuando alguien en el mundo tiene un dolor que lo dejó su pareja o se le murió un hijo o cualquier tipo de dolor, pues mucha gente lo mitiga con vino y se ahoga para olvidarse, se emborracha para olvidarse. De igual manera, para poder profundizar este versículo, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz desangrado, con dolor primeramente espiritual, pero también el físico, se mojó una esponja con vinagre para darle de beber y él escupió. Si usted se mete a estudiar, el vinagre era un mosto, era una bebida con alcohol y ciertas hierbas para adormecer, como una anestesia, ¿sí? Para no sentir tanto el dolor en un cuerpo. Era una mezcla, vuelvo a repetir, natural para adormecer. Ahora, de igual manera, pues eso también embriagaba. Y Cristo Jesús la escupió. Él dijo, yo no necesito este vino para este dolor que me mandó Dios, para padecer y derramar mi sangre. Así también dijo Cristo Jesús, que el que quisiera este camino, que el que quisiera seguirlo, íbamos a padecer.
y el que no padeciera juntamente con él, no iba a ir a la vida eterna. Y sí, padecemos porque tenemos una guerra, una oposición, lloramos por pérdida de los hermanos, etcétera, ¿verdad? Y muchos, la palabra de Dios dice, por ejemplo, no desmayen, fortalezcanse en el Señor. Pero yo sé que la copa que me ofrece Satanás me olvida de la cruz, me olvida del pacto, me engaña diciendo que ya soy salvo y me quedo engañado como uno de los miles cobardes que no quisieron padecer, que no quisieron cargar con la cruz, que no quisieron llorar, que no quisieron la aflicción que Cristo Jesús nos dejó, pero mucho ojo, el poder y el gozo interior. Entonces, sí, la bebida de Satanás me adormece mis sentidos, me olvido de la cruz, me olvido del pacto y me olvido de padecer. Un versículo o un capítulo en el Nuevo Testamento para poder fortalecer esta enseñanza. El rico y Lázaro. Una parábola que Dios me ha puesto a poner como ejemplo muchas veces. El rico fue el que se fue a beber el vino y hacía fiesta, hacía banquetes, estaba vestido de color púrpura que representa el sacerdocio y él no padecía, no sufría, sino que todos los días estaba con riquezas, estaba en los deleites del mundo y tenía un banquete, que el banquete era de mentira, el banquete era la sabiduría de Satanás. Más el mendigo representa el que padece todos los días, con llagas, y que estaba sentado a la puerta del rico deseando las migajas que caían de su mesa, mas no tomándolas, y venían los perros y le lambían. Bueno, este no desmayó, prefirió el seguir a Cristo, prefirió el padecer como Pablo. Como Pablo decía, ¿verdad? ¿Por qué estoy en desvelos? ¿Por qué estoy en desnudez, con hambre, naufragios, peligros de los de mi nación? ¿Por qué estoy en azotes, en cárceles? ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué estoy llorando por los corintios? ¿Por qué estoy temiendo? ¿Por qué derramo lágrimas? ¿Por qué hay afrentas? ¿Por qué quieren mi vida? ¿Por qué? Si no hubiera resurrección, comamos y bebamos, dijo. Pero yo tengo temor, yo espero. Y Pablo nos enseña, como Pedro y todos los siervos, cómo padecieron por el Evangelio. Y cómo los que se van a la copa del diablo se olvidan del pacto de la cruz, se olvidan de padecer, se olvidan de llorar, se olvidan. Ahora, todos los que preferimos no desmayar, no ser cobardes y caminar el Cristo Jesús, son los que va a enjugar toda lágrima allá arriba a Dios. Cuando dice en Apocalipsis que toda lágrima será enjugada. Y así como Lázaro y el rico con risas, como están los impíos hoy, como están los que beben de amargo, con los que están tomando sidra, están haciendo banquete, no están llorando como nosotros. Yo quiero decirle que todos los días estoy temblando por las ovejas, que todos los días estoy llorando, que todos los días yo mismo no confío ni en mí mismo, todos los días estoy velando, cuidando por mi vida, todos los días estoy, pues ahora sí que en un hilo, sabiendo que en cualquier momento puedo caer o puede caer cualquiera de las ovejas. Entonces, no es, y los otros pues se van de vacaciones, están riendo, tienen negocios, dicen ya somos salvos, gloria a Dios, y no están padeciendo afrenta ni oposición, ni están padeciendo. Así, cuando el rico y Lázaro fueron llamados simbólicamente, uno en el seno de Abraham y el otro en los abismos, el otro lloraba y gritaba y misericordia por un vaso de agua, que el agua representa la presencia de Dios, en llamas. Y Lázaro fue consolado y tenía un nombre. El rico ni siquiera tuvo nombre. Nada más dice el rico, porque todos los que pecaron y prefirieron beber de la sidra y del vino, sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Lázaro sí tenía nombre y cuando él murió, los ángeles fueron por él. El rico no aparece, que los ángeles
hayan ido por él. Entonces, cuando él estaba en dolor, clamando y suplicándole a Lázaro un vaso de agua, o Abraham le dijo: no, hijo, no podemos pasar de aquí para allá, ni ustedes pueden pasar para acá, ni nosotros para allá. Dice: recuerda, hijo, que a ti ya te tocaron tus bienes allá abajo y a este males. Así dice la parábola. Recuerda, hijo, que a ti ya te tocaron bienes y a este males. Ahora a este le toca ser consolado y a ti afligido. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Dios nos dice, y Cristo Jesús nos da a entender, a los que tenemos fe, que el padecimiento, que las lágrimas, que la aflicción por caminar el camino de Cristo Jesús va a ser nada comparable a lo que vamos a recibir. ¿A qué se refería? A que yo voy a sufrir quizás por un minuto, pero se me van a dar millones y millones de años de gozo. Cuando los impíos por un momentito prefirieron la cobardía, prefirieron regresar para atrás y gozar de los deleites temporales, por un momentito, por ese minuto, y cambiaron por falta de fe los millones y millones de años. Y ellos, los que gozaron un rato aquí, los que hicieron afrenta al Espíritu Santo de gracia y se dedicaron a deleitarse en lo corrupto, va a ser por un minuto y van a tener un dolor eterno y no va a haber salida, es lo malo. Por eso este pacto es de fe. Entonces, que ese vino, que esa doctrina, que los que quieran consagrar sus vidas sean los que les gusta Egipto, los de amargo ánimo, los que no quieren salir, como dice en San Juan 3, ¿verdad? Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Ahí está, amaron la amargura, amaron Egipto. Dice: beban y olvídense, fíjense bien, de su necesidad. Sí, claro, porque el que está en sus 5 sentidos está llorando todos los días y estamos pidiéndole a Dios su presencia, estamos pidiéndole a Dios comprensión, estamos pidiéndole a Dios, como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque el pobre de espíritu en todo momento sabe que tiene una necesidad y en todo momento está con temor, con temblor, en todo momento es débil, sabiendo que Dios es el poderoso, y en todo momento, día con día, sabemos que tenemos la dependencia, el vicio, la necesidad de la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Pero los que bebieron ya de esa copa del diablo se olvidaron del pacto, se olvidaron de la verdad. Vuelvo a repetir, quedaron engañados. Ahora, seguimos viendo aquí, en el 8, el pacto de un rey. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Ahora, ya también un rey sabe que bíblicamente y simbólicamente un mudo es aquel que Dios le quitó la ley, le quitó el ser verbo, le quitó el ser instrumento y lo volvió paralítico y mudo espiritualmente. Porque espiritualmente un mudo no habla las cosas de Dios, no habla el lenguaje de Dios. Y un paralítico no lleva el evangelio, no lleva las buenas nuevas con sus pies, todo con simbolismos. Ahora bien, ¿cuántos mudos hay que Dios les quitó la ley por cambiar la gloria de Dios por el vino, por la sidra, por los deleites temporales, por la mesa engañosa de Satanás? ¿Cuántos hay que ya no hablan la verdad? ¿Cuántos hay que Dios dejó mudos? Hablando de la palabra de Dios, muchos. Ahora, aquí recordemos que dijo Cristo: oren, rueguen y pidan por obreros, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos.
Proféticamente, ¿qué dijo también Dios por medio de Pablo? Dice, yo sé que después de mi partida entrarán muchos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué dice en Timoteo? Vendrán tiempos peligrosos cuando se amontonarán maestros a hablar según las concupiscencias de cada uno. ¿Qué dice en Pedro? Que así como hubo falsos profetas en el pueblo, también habría falsos profetas en estos tiempos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, si yo sé proféticamente que la mayoría le ha fallado a Dios, usted y yo le tenemos que decir, Señor, heme aquí, yo voy a abrir la boca por el mudo, por los que ya se quedaron mudos, por los que ya se quedaron sin el verbo. Yo, Señor bendito, voy a... Y eso es el pacto de un rey. Es el pacto que enseña una iglesia por medio del Espíritu Santo, porque la madre, que ya vimos, o la iglesia, no es una enseñanza propia, no es una sabiduría propia, es una enseñanza del Maestro, de Cristo, del Pastor y de Dios. Y son consejos, son proverbios. Que si yo veo que no hay una verdadera doctrina ya, yo no peque mejor. Yo mejor no tome de esa sidra, no tome de ese vino, y si yo no tomo de esa sidra y no tomo de ese vino, entonces yo sé que voy a seguir teniendo el lenguaje verdadero, el lenguaje espiritual. Abre tu boca por el mudo, dice, en el juicio de todos los desvalidos. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, mire, claro que el juicio lo va a llevar Dios, lo va a llevar Cristo, el juicio del lago de fuego de la vida eterna. Pero aquí nos ha hecho reyes y sacerdotes para juzgar con su palabra, no para mandar a alguien al lago de fuego o para darle vida eterna, no, sino para cuidarlos con la ley. Eso es juzgar, bíblicamente, ¿verdad? Por eso dicen Corintios también, que no hay ningún sabio que juzgue entre ustedes, que juzgue entre ustedes. Ahora, juzgar es predicar, es enseñar con la ley y gobernar con la ley de Dios, puesto por Dios como ministro, juzgar al pueblo, amonestar, redarguir, corregir, enseñar con esta bendita palabra para que queden preparados para toda buena obra. Ahora, en el juicio, ya está diciendo, oh rey Lemuel, recuerda que tú abres la boca para que con juicio, para que con la palabra de Dios enseñes a los desvalidos. ¿Y quién es el desvalido? El desvalido es el que viene humildemente, se le predica el evangelio, reconoce que está bajo una opresión, bajo un poder, bajo una gobernatura, y que quiere ser libre y que quiere tener a Dios como Padre, a Cristo Jesús como Maestro, y en ese momento, por medio de la palabra, por medio del evangelio, ya no quedan desvalidos, sino quedan bajo la protección de Dios y bajo la protección de Cristo, como una gallinita debajo de sus alas, y nosotros como pollitos. Que son los desvalidos, son los pobres de espíritu. Ahora, a esos podemos amar, a esos podemos juzgar, a esos podemos dar la palabra, no a los necios, no a los altivos, no a los soberbios, no a los que aceptaron la copa, la sidra y el vino del diablo. A esos no podemos, ya no podemos hacer nada por ellos. Dice, en el juicio de todos los demás, abre tu boca, juzga con justicia. Aquí ya está fortaleciendo lo que le acabo de decir. Un representante, un verdadero rey, puesto por Dios y no por el hombre, debe de abrir la boca y debe de juzgar, o sea, con la palabra, pero con ejemplo, que es muy importante. O sea, yo no puedo, como los fariseos, que eran hipócritas, porque así lo decía Cristo. Ustedes son hipócritas, ponen cargas, diezman la menta, el comino, y por fuera se muestran lúcidos, pero ustedes ponen cargas y no las llevan. Sí, y así hay muchos, ¿verdad? Hermanos, no se hace esto, no, esto es pecado. Algunas congregaciones, otras, ya están más dañadas. No, y ellos son hipócritas. Entonces, yo para poder corregir a un hijo, con parábolas le voy a hablar.
Yo recuerdo alguna ocasión que a los 11 años estábamos unos vecinitos de la calle donde yo nací y uno de los vecinos le robó unos cigarrillos a su padre. Y pues quisimos imitarlos. Mi padre fumaba y estábamos ahí, ¿verdad? Tosiendo. Yo de repente sentí una cachetada enfrente de mis amigos. Era mi padre que iba a la tienda y me vio. Entonces me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues era un chico. Y pues es que tú fumas. Y otro cachetadón. Mire, bendito hermano y bendita hermana, claro que no juzgo yo a mi padre porque no era cristiano en aquel entonces. Pero se debe de enseñar con ejemplo, ¿no? Yo quiero que un hijo tienda su cama, que sea ordenado, que no levante la voz, que no sea enojón. Pues se lo voy a enseñar con ejemplo, como Cristo Jesús. Cristo Jesús nos vino a enseñar la ley con ejemplo. Él hacía, él la practicaba. Y él decía, yo soy el camino, ejemplo les he dado. Entonces, un representante que enseñe la cruz, que enseñe este camino, debe de estar practicando primeramente lo que está enseñando. Así le digo un ejemplo. Mira, hermano y hermana. Muchos discípulos se desilusionan, pierden el interés por falta de fe, porque pues no ven a Cristo caminando en el mar, y los representantes que enseñan la palabra, que se puede caminar en el mar, pero nadie camina, pues pierden el ánimo. Pero qué bonito es si alguien me dice, oiga hermano, mire, venga, sí se puede caminar en el mar, y me lleva al mar y empieza a caminar y me dice, ahora tóqueme, soy igual que usted y por fe puedo caminar en el mar. Pues más ánimo me va a dar que yo viendo a un ser humano caminar en el mar, lo pueda hacer. Simbólicamente, de igual manera, nosotros, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de morir al mundo, cuando hablamos de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, debemos de enseñarlo con ejemplo. Y cuando hay un ejemplo, pues se da ánimo a los desvalidos, a los que vienen. Entonces, dice, abre tu boca, juzga con justicia. O sea, enseña con ejemplo, sin transgredir, porque también la palabra justicia es practicar todos los mandamientos de Dios. Y defiende la causa del pobre, aquí está. Pedro, ¿me amas? Sí. Cuida mis ovejas. ¿De quién lo voy a defender? Del lobo, del león, del oso, que se lo quiere llevar para devorarlo. Y generalmente van a venir los instrumentos del diablo a querer persuadir, engañar, con palabras persuasivas, con engaño, con palabras blandas, como la ramera que ya vimos, y entonces yo voy a contender y a sacar la espada, que es la Biblia, para cuidar a mi ovejita y que no se la lleven y quedar o hacer quedar en mal a aquella persona y que la ovejita se dé cuenta, o el pobre de espíritu se dé cuenta que iba a ser engañado. Ahora, defiende la causa del pobre. Y el pobre es el que dice, como en Mateo, bienaventurado el pobre de espíritu, el que verdaderamente busca. Entonces, eso es un pastor, eso es cuidar al rebaño. Del lobo, ya, defiende la causa y también defiende la causa del menesteroso. De los que son mansos, bendito hermano y bendita hermana, de los que son obedientes. Ahora, yo no puedo defender la causa de un altivo, de un soberbio, de un necio, o de alguien que no sea manso, que sea rebelde. No puedo. No lo puedo amar. Ni Dios, ni Cristo, ni yo. Hay una ley. Y aquí estamos viendo qué fue lo que le enseñó Dios por medio de una iglesia llamada madre a un rey que ya ejercía su ministerio. Entonces, yo voy a ver por la causa del pobre y del menesteroso. Y claro que nosotros podemos identificar en el rebaño a los que entran por la puerta del redil quién es pobre de espíritu y quién es manso de espíritu. A esos
son a los que vamos a cuidar, porque por esos viene Satanás. Defiende la causa del pobre y del menesteroso. Ahora, aquí termina, bendito hermano y bendita hermana, el fruto que debe de tener un apóstol, maestro, llámese quien sea, un rey. Este es el fruto, este es el pacto que debo de tener. Ahora bien, aquí vamos a entrar en el versículo 10 de una iglesia la cual Dios predestinó y vino Cristo para que tuviera todo este fruto que vamos a estudiar. Vamos a hablar de una iglesia verdadera aquí. Yo espero que los que tengan hambre y sed de justicia pongan atención a lo que el Espíritu Santo dice, porque aquí vamos a aprender cuál es la verdadera iglesia, cómo identificarla. Ahora, recordemos, Dios a su iglesia le llama mujer, le llama esposa. Ahora bien, dice así en el 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Aquí ya empezamos a meditar, ¿verdad? Mujer en virtud, mujer virtuosa, mujer apegada a Dios, consagrada, santa. Una iglesia que tenga virtud, la virtud de Dios y de Cristo, ¿quién la hallará? ¿Ya que está profetizando entonces? Dios, que es difícil hallar una iglesia verdadera. Usted medite y que Dios le dé revelación y que le constate lo que este siervo está enseñando de la apostasía. Porque recordemos que la bendita palabra es una sombra y es profecía de lo que va a venir. ¿Quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largueramente a las piedras preciosas. Ahora bien, fíjese bien lo que está diciendo aquí. Yo encontraré una iglesia que me hable de dinero, que me hable de lujos, que me hable de casas. Cuando habla aquí de piedras preciosas, habla de dinero, de riquezas, porque las piedras preciosas sabemos que la esmeralda, el zafiro, el diamante, la cornalina, el jaspe, son piedras muy costosas en el mundo, que solamente los millonarios la tienen. Ahora, en este tipo de iglesias que no son de Dios, se encuentran esas riquezas. Pero fíjese bien lo que está diciendo Dios. Medite. Rogarle, suplicarle, pedirle en el nombre de Cristo Jesús a Dios, con un corazón desgarrado, si soy una ovejita, con un corazón de súplica, que me ayude a encontrar una iglesia virtuosa, puesta por Dios y no por el hombre. Es como encontrar mucho más riquezas que todas las piedras preciosas que Satanás me puede ofrecer por medio del engaño, que son las riquezas temporales. Es lo que está diciendo aquí Dios. Porque su estima de encontrar una mujer virtuosa, de encontrar una congregación verdadera, sobrepasa largueramente a la de las piedras preciosas. La comparativa. Las riquezas terrenales, de las que hablan de prosperidad, y la iglesia verdadera, que habla de las riquezas eternas y verdaderas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Quién es el marido? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que me sacó siendo una ramera, siendo una prostituta, y me limpió, me dio vida y me puso un vestido blanco y me hizo virgen. Alabado sea mi Rey. Entonces, la fidelidad que yo le debo a mi Rey es no adulterar ni fornicar. Ahora bien, una mujer virtuosa, una iglesia que tiene este fruto día con día, Cristo Jesús, está tranquilo, y Cristo Jesús y el Padre están confiados en esta iglesia de que están dando un fruto de vida, un fruto de paz, un fruto para lo cual Cristo Jesús
me puso las arras del Espíritu Santo y se comprometió y me tomó como mujer. Está confiado su marido en ella. Y esta mujer y Cristo no carecerá de ganancias. ¿Qué es que yo le dé ganancias a mi marido? Ah, muy bien, muy bien. Es que una mujer en el Antiguo Testamento tenía que darle hijos a su marido. Ya le hablé la vez pasada, que una mujer estéril en el Antiguo Testamento era despreciada tanto por el marido como por el pueblo. Ya proféticamente hablando también, que Cristo Jesús en este nuevo pacto vino a quitar la esterilidad que tuvo el primer pueblo, porque el primer pueblo hebreo, judío, no tuvo el privilegio de explayar el evangelio y de ir a todas las naciones para multiplicar y darle hijos a Dios y a Cristo por medio del bautizo. Ahora, las ganancias, esos talentos que vienen en el Nuevo Testamento como parábola, que el que se le dio 10 talentos, a mi rey le doy otros 10 talentos y le doy ganancia, al que se le dio 5, le dio otros 5 y tuvo ganancias, es la iglesia que está dándole hijos, no de infierno, sino hijos de luz, hijos convertidos, hijos y ovejitas blancas, que está dando ovejas consagradas, que estas iglesias que están trabajando día y noche para presentar a alguien que va entrando por la puerta del redil y presentarlo el día de mañana en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para su obra. Entonces, ese es el negocio del Padre y el negocio de Cristo. No careceré de ganancias el marido. Y seguimos viendo esta bendita enseñanza. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Ahora recordemos, para poder tener este fruto de dar bien, solamente hay uno bueno. Solamente hay uno que puede dar este fruto, el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Que todos los días le dé yo bien a mi marido. Bueno, que todos los días cuide a sus ovejas, que todos los días apaciente a sus ovejas, que todos los días dé mi vida por las ovejas, y también ir y salir a las tinieblas a traer cabritos para convertirlas en ovejas y multiplicar las ganancias y multiplicar los hijos de Dios y de Cristo Jesús, multiplicarlos. Ahora, eso es el dar bien. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el ser humano, ya le he dicho yo, o somos instrumentos de un fruto de bien, o somos instrumentos de un fruto de mal. ¿Qué es dar mal? Bajar de la cruz, contradecir y contender con la verdad y ser piedra de tropiezo. Entonces, fíjese bien lo que dice, todos los días de su vida, todos los días de su vida. Meditemos. Antes yo estaba muerto. Cristo Jesús me dio vida, me resucitó, ¿para qué? Para dar un fruto. Para dar un fruto bueno, por medio del Espíritu Santo. Y aquí volvemos a fortalecer. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 2023, 2024, todos los días de mi vida. Mientras Dios me permita vida en este cuerpo, todos los días le estoy dando ganancias, todos los días le estoy dando bien y no mal. Por eso dice, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Y vuelvo a repetir, grábeselo. Estamos viendo el fruto de una verdadera iglesia. Dice, busca lana y lino. Con voluntad trabaja con sus manos. Ahora fíjese bien. Lana. Las ovejitas tienen lana, nada más. Ahora, hay cabritos, hay animales en el mundo que no son ovejas, porque simbólicamente cuando alguien viene del mundo y
por el Evangelio se bautiza, simbólicamente Dios la convierte en una ovejita. Que todo tiene simbolismo, ¿verdad? Porque ovejita son semiciegas, no pueden ver a más de 1 metro, deben de estar siempre en conjunto, corren peligro cuando están solas, necesitan ser apacentadas y cuidadas por un pastor, etc. Ahora, ella busca lana. ¿Cómo busco lana? Bien, salimos, lo que yo le digo, si usted conoce una iglesia cristiana que salga en este año que estamos viviendo, en estos tiempos, que esté tocando puertas y que digan, traemos el Evangelio de Cristo Jesús, no testigos de Jehová, no, cristianos. Eso es estar buscando lana. Que los bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, bienaventurados los pies de los que trabajan. Eso es buscar lana, eso es buscar hijos para Dios. Y número 2, busca lana y lino, orelino, lino fino y resplandeciente. Y hay una alabanza que dice así: y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. El lino, simbólicamente, era un material que se usaba para vestir a un sacerdote. Ahora, simbólicamente, yo traigo un cabrito, en el bautizo lo vuelvo oveja y voy a trabajar 1 semana, 1 mes, años y años para que pueda tener la llenura del Espíritu Santo y pueda tener la vestimenta del lino fino, resplandeciente, para recibir al Rey. Entonces, esto es darle ovejas y amamantarlas, cuidarlas, apacentarlas, engordarlas, como lo hizo Abel, y luego ofrecérselas en sacrificio a Cristo y a Dios, que ya es el sacerdocio, que ya es una consagración, que ya es la cruz. Y claro, en el segundo bautizo, Dios y Cristo Jesús visten de lino fino, porque Dios es el que pone apóstoles, pastores, maestros, Cristo Jesús, y no el hombre. Él es el que los viste de lino fino, pero esto depende de una mujer virtuosa, de una mujer entregada. Busca lana y lino. Como Pablo también dijo, ¿verdad? Ustedes, Corintios, son mi corona de vida. Porque yo estoy buscando, ya son lana, ya son ovejas, o estoy buscando que ustedes sirvan, que ustedes lleguen, porque ustedes son mi trampolín a la vida eterna. Dice, y con voluntad, fíjense bien, trabaja con sus manos. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que simbólicamente, siempre que Dios nos habla de manos, habla del trabajo espiritual, del trabajo en el campo que Cristo Jesús nos vino a dejar. El sembrar, el cosechar, el regar, el cuidar, el apacentar, representa un trabajo espiritualmente con las manos mediante el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué usa Dios simbólicamente las manos? Bueno, porque cualquier trabajo que yo requiera, ya sea de barrer, ya sea de albañilería, cualquier trabajo es con las manos, computadora, todo. Entonces, de igual manera, simbólicamente, el trabajar en la obra de Dios, simbólicamente representa manos. Y recordemos que hemos hablado del perezoso, que hemos hablado del embriagado, del que está en el otro campo, del que no trabaja en la obra de Dios. Ponemos el ejemplo en el libro de los Hechos a estos varones que imitaron a Cristo y trabajaron día y noche en la obra de Dios. Dice, por eso dice, ¿quién le encontrará? Recuerde, ¿quién encontrará una iglesia así? Dice, es como nave, fíjense bien, de mercader que trae su pan de lejos. Bueno, voy a explicar esto. Una nave de mercader. En esos tiempos, ya habían antes de Cristo, y en los tiempos de Cristo, naves que así se llamaban,
no habían transatlánticos todavía, no, habían galeones, habían naves, que así se les llamaba, que ya eran naves que podían hacer recorridos muy grandes, como en los tiempos de Cristo y de Pablo, que Pablo siempre navegó en este tipo de naves y que cuando Pablo navegaba iba costeando y iba parándose en pueblos, en aldeas, para subían alimento, bajaban alimento en ciertos lugares, como por decir, ¿verdad? Aquí el trigo o la cebada o el cereal, el cereal muchas veces viene de Ucrania, viene de Rusia, algunos frutos, algunas cosas que necesitamos vienen de lejos. Ahora, así hace la comparativa Dios. De igual manera aquí en México, para que pueda entender, el nopal que se da en México se exporta a China, se exportan los chapulines también, y los caracoles de tierra, que México pues es uno de los productores de estos animales y que lo compran en muchas partes del mundo y se van a partes lejanas. Ahora fíjese bien, una iglesia verdadera, una mujer virtuosa, fíjese lo que dice, y la comparativa, es como una nave que trae el pan de lejos. Este pan, este lenguaje, no es de aquí abajo. No, no es de aquí abajo, es de allá arriba. Como Cristo Jesús dijo. ¿Y quién subirá? ¿Y quién descenderá para traerles este pan? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el pan que ha descendido. El maná, el pan que ha descendido del cielo. ¿De dónde viene esta sabiduría? Viene de lejos. ¿De dónde? Del tercer cielo. Ahora, de igual manera, una iglesia virtuosa tiene una comunión íntima con el Padre y con Cristo. Y Dios y Cristo la abastecen de alimento, le llenan su canasta de allá arriba, porque de igual manera, ¿verdad? Esta mujer virtuosa, ¿sí? No está en el mundo. Esta mujer virtuosa está en la cruz. Esta mujer virtuosa está en el monte. Esta mujer virtuosa está lejos del mundo para poder obtener este pan. Porque el pacto y el precio para poder tener este pan es que yo debo estar lejos del mundo. Debo estar separado del mundo. Ahora, esta mujer debe estar en la cruz para poder traer el pan y poderlo repartir. Bendito hermano y bendita hermana, como usted se va dando cuenta, la palabra es muy profunda y al que no peca y el que tiene el Espíritu Santo, es muy clara la palabra con los simbolismos de las riquezas que Dios nos ha traído. Entonces, yo espero que Dios toque su corazón y despertemos del sueño y podamos encontrar una mujer virtuosa. Dios no desampara al que se humilla ni a un corazón contrito. El que tiene hambre y el que tiene sed de justicia será saciado. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 87. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Recordándoles que terminando Proverbios, 2 días más yo creo, continuaremos con Salmos, si así Dios me lo permite. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.